Te quiero hablar acerca de un corazón generoso. Y una vez una mamá le dice a una niña: te quiero enseñar una lección acerca de la generosidad. Y la niña: ay, qué chévere. Entonces la mamá le dijo: mira, te voy a dar una moneda de 25 centavos y te voy a dar un billete de $1. A la hora de la ofrenda, tú eliges qué dar y ora al Señor y el Señor te va a decir cuánto debes dar. Entonces, bueno, pasó el servicio y al final la mamá le pregunta a la niña: y bueno, ¿cuánto diste? Y ella dijo: bueno, es que yo iba a dar el dólar, pero yo después escuché que el predicador dijo que Dios ama al dador alegre. Entonces estoy mucho más feliz en dar la moneda de 25 centavos. Y la mamá: amén. Pero eso es lo que es la generosidad. Dios te está probando cuánto es lo que tú debes dar para Él. Y hay una historia que me encanta de la generosidad y lo vemos en Juan 12, y es acerca de María, la hermana de Lázaro. Y vamos a leer Juan 12, versículo 1, y dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces miren, María, lo que les digo, es la hermana de Lázaro, a quien el Señor había resucitado recientemente. Estaba Marta y llegó María con un perfume súper costoso. O sea, este perfume tenía el valor más o menos del salario de un año, el salario mínimo de un año, que hoy en día sería ¿cuánto? Más o menos, no sé, 60,000, algo así. Eso era lo que costaba ese perfume. Dice que lo derramó completamente a los pies de Jesús y se lo secó con sus cabellos. Y sigue diciendo el versículo 4: Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Y vemos acá a Judas. Nos dice acá que Judas era uno de los discípulos de los 12 de Jesús, pero que Judas fuese ese traidor. Ahora, él no tenía ese corazón generoso porque dijo: no es mejor que este dinero no lo gasten acá en los pies de Jesús, que mejor déselo a los pobres. Entonces él tenía ese corazón totalmente opuesto al de María, y lo que hacía era criticarlo. Entonces vemos que hay dos tipos de personas y dos tipos de espíritu. Uno es el espíritu generoso y otro es el espíritu egoísta o tacaño. Dios es un Dios supremamente generoso y Satanás es supremamente egoísta. Entonces hay dos tipos de espíritus. Ahora vemos que María es una mujer totalmente generosa. O sea, en ella estaba el espíritu de la generosidad, porque vemos que esta historia es contada en 3 de los 4 evangelios, y a Jesús le impactó tanto lo que hizo esta mujer que Jesús dijo: esta historia tiene que ser contada y recordada por donde quiera que se predique el evangelio. O sea, Jesús quedó supremamente impactado por la generosidad de María. Y hablando de la generosidad, Martín Lutero dijo: he tratado de quedarme con las cosas y las he perdido todas, pero lo que he entregado en las manos de Dios aún lo poseo. Siempre el que da va a recibir mucho más. Y yo hace poquito que estaba investigando y leyendo acerca de la generosidad, encontré una historia de una niña que hace muchos años ella amaba sus libros, pero era súper tacaña con los libros. O sea, a nadie le prestaba ni siquiera un libro. Entonces dijo: no, los escondía
en su cajón y a nadie le prestaba los libros. Y bueno, pasaron un par de años y cuando ella fue a ver esos libros que nunca le prestó a nadie, se los había comido totalmente termitas. Entonces quedó sin nada porque precisamente el que retiene pierde, pero el que da gana. Diga conmigo, el que da gana. Ahora vemos que Judas tenía un espíritu supremamente egoísta, o sea, todo lo contrario a María. María aquí está derramando todo lo que ella tenía a los pies de Jesús. Y el versículo 6 dice, dijo esto no porque se interesara en los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Entonces Jesús, sabiendo que él era ladrón, porque Jesús conoce el corazón de las personas, igual le dijo, mira, Judas, acá te entrego la bolsa de dinero, vas a administrarla. Cuando alguien dice que es el administrador, ¿qué significa ser administrador? El que maneja el dinero del ministerio de Jesús. Y Jesús, sabiendo que Judas era ladrón, sabiendo que lo iba a traicionar, igual dijo, bueno, tienes como una oportunidad a ver si tal vez vas a cambiar. Pero Judas definitivamente no. Era tanto el espíritu egoísta que él tenía, que él aún terminó pues vendiendo a su Salvador por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata él vendió a Jesús. Ahora, ¿qué dicen estas personas que son egoístas? ¿Cómo actúan estas personas que tienen este espíritu de egoísmo? ¿Qué dicen? Critican, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, pero, o sea, él se molestó fue porque María dio. O sea, él, tenlo por seguro que él no diezmaba. O sea, eso sí era supremamente claro. Pero se molestaba porque alguien daba. Entonces dicen, no, pero usted ¿por qué va a dar? ¿Pero usted qué está haciendo? Y ¿cuántos conocen tal vez personas así? Como que les molesta cuando alguien da, les molesta cuando alguien ofrece, porque, y como Judas, no es porque tal vez se interesen los pobres, usted porque está dando allá, no es porque se interesen los pobres, sino porque tiene ese espíritu de egoísta, pero Dios quiere transformarnos. Y muchas veces nosotros llegamos así porque tal vez hemos crecido en ese ambiente, pero Dios puede transformarnos. Por eso es que decimos que el 2024 es año ¿de qué? De transformación. Y Dios nos prueba también en la manera como nosotros administramos nuestras finanzas. Dios nos prueba en esa área. Mira lo que dice Lucas 16:11, dice, pero por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Entonces Dios nunca le dará autoridad espiritual a alguien que tenga buen manejo de las finanzas. O sea, las dos cosas van unidas. Va unida tu espíritu generoso, pero también va unida con tu buena administración. Y eso es algo que nosotros aún antes de iniciar la iglesia nos asesoramos, estudiamos y pusimos muchos límites en cómo íbamos a manejar las finanzas de esta iglesia. Entonces nosotros tenemos una junta también de personas que cuando llegue el momento de hacer compras grandes de locales y eso, no somos ni siquiera nosotros los que vamos a decidir, sino es esta junta administrativa los que deciden cómo se manejan las compras grandes de la iglesia. Tenemos límites también y topes en la manera como nosotros administramos la iglesia. Entonces tenemos topes y decimos 35%, máximo 40% para salarios, 35% para lo que es renta de auditorios, y de ahí tenemos obviamente siempre el 10% para Dios, el diezmo, 10% para lo que es el ahorro y los otros ministerios con lo que quede. Pero así es como nosotros administramos y tenemos topes, porque si no, ¿cuántos saben que podemos ser un desastre y un desorden? Y desde un comienzo dijimos, esta iglesia, cero deudas, vamos a ahorrar
para comenzar la iglesia, vamos a ahorrar. Y tuvimos esta meta antes de empezar la iglesia de ahorrar $200,000 para iniciar la iglesia, porque dijimos, no queremos que el dinero sea un obstáculo y no queremos estar así súper endeudados al comenzar la iglesia, pero gracias a la generosidad de muchos y de muchos de ustedes es que pudimos comenzar y hoy estamos viendo todo lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Pero Dios te quiere ayudar y te quiere probar en la manera como tú administras tus finanzas. Hay 3 niveles de generosidad. El primero es el diezmo. Y el diezmo, ¿qué significa diezmo? Diezmo. Entonces es el 10% de las finanzas. Dile al que está a tu lado, preciso te tocó hoy el tema del diezmo. Preciso, te tocó hoy venir. ¿Cuántos saben? Nosotros hablamos poco de ese tema, por lo menos por 1 o 2 veces al año, y preciso te tocó hoy, imagínate. Pero es muy importante porque tú eres el más bendecido. Este es el nivel más bajo de la generosidad en el cuerpo de Cristo, es el más bajo. Y la mayoría de cristianos nunca alcanzan a estar en este primer nivel. Y se dice que más o menos el 1% de los cristianos en Estados Unidos diezman. O sea, es supremamente bajo. Entonces, ¿qué significa el diezmo? Significa el 10% de todos tus ingresos. Entonces, si por ejemplo ganas 100,000 al año, ¿cuánto es? 10,000. Entonces, de todos los ingresos tú le vas a dar a Dios el primer 10%. Malaquías 3:10 de la Nueva Traducción Viviente dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganme a prueba. Diga conmigo, inténtenlo. Póngame a prueba. O sea, es un paso de fe. Tal vez tú no creciste en un hogar donde te enseñaron el diezmo. Tal vez tú creciste en un hogar donde tal vez criticaban a las personas que diezmaban, pero tú vas a decir, bueno, si está en la palabra, tal vez voy a intentarlo, porque Dios dice que si tú lo intentas, ¿cuál es la promesa de Dios para ti? Dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Eso es lo que Dios te promete a ti cuando tú diezmas, porque más que el dar algo, es acerca del corazón. Por eso es que esta charla se llama Un corazón generoso. ¿Qué es lo que Dios quiere probar cuando tú diezmas? Tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere saber que tú lo pones a Él en primeras. Y por eso nosotros acá siempre decimos, Jesús es primero. Entonces Dios nos prueba a todos nosotros y Dios te dice, ¿será que lo primero que tú estás dando sí es tu diezmo? ¿Será que tú sí vas a confiar en mí y vas a dar ese paso y tú vas a decir, Señor, está bien, este mes voy a probarlo y voy a probar a ver si verdaderamente tú vas a abrir las ventanas de los cielos? Les digo, 90 siempre va a ser mayor que 100, porque ese 90% va a ser bendecido. Es mucho mejor un 90% bendecido que un 100% no bendecido, toda la vida. Y te lo puedo asegurar. Gracias a Dios, yo crecí en un hogar donde me enseñaron este principio, pero también yo hoy en día aún doy más de mis diezmos, porque sé que voy a ser aún mucho más bendecido. Pero entonces cuando tú haces ese primer paso, te vas a decir, Señor, te pongo a ti de primeras y tú tienes, el Dios te dice que tú tienes el 90% restante para que tú lo administres, pero ese primer 10%, dice Dios que se lo debes dar a Él. El segundo tipo de generosidad, el segundo nivel de generosidad es la ofrenda. Entonces el primero es el diezmo, que es el más bajo. Si no estás ahí, dile al Señor que quieres llegar ahí. El segundo nivel es la ofrenda. Ahora, no puedes dar una ofrenda
a no ser que llegues al primer nivel, que es el diezmo. Entonces es importante que tú entiendas, la ofrenda se llega después de que tú ya aprendiste lo que es el diezmo, y la ofrenda muchas veces es a la iglesia, pero otras veces es a una persona. A veces Dios te dice, como lo que vamos a hacer es la ofrenda de edificadores, el próximo 10 de diciembre, esa es una ofrenda, es algo especial, eso solo hacemos una vez al año, donde tú apartas tu mejor regalo y esa parte del diezmo. Entonces ahí tú dices, Señor, esto es para ti. Pero también la ofrenda puede ser a una persona. Entonces atrás, en la parte de atrás, en la carpa de conexión, vas a encontrar estas tarjeticas, que son tarjeticas de actos de bondad. Y me encantan, no quise dárselos a todos porque no quiero que sea algo obligatorio, sino quiero que algo que sea que te nazca a ti. Entonces que tú esta semana o este mes empieces a orar y decirle, Señor, muéstrame a alguien que deba bendecir. Puede ser una persona que conoces o puede ser un extraño, puede ser un mesero que Dios te dice, déjale una propina súper grande. Y tú le haces esto y dice, esto es algo extra para demostrarte que Dios te ama y nosotros también. Algo extra para demostrarte que Dios te ama. Y hay tantos testimonios cuando la gente han recibido una tarjetica de estas con un regalo. Y puede ser algo monetario, que es lo ideal, pero también puede ser un gift card, pero también puede ser que le llevas, no sé, donas a tu oficina y le dices, mira, o un almuerzo a un compañero y le pones esta tarjetica. Puedes llevarte varias si quieres también. Y que tú digas, Señor, también quiero ofrendar en personas, porque estamos en el mes de la generosidad. Entonces estas tarjeticas de actos de bondad. Y el tercer nivel de ofrenda o de generosidad es la ofrenda extravagante, que vemos que María dio esa ofrenda extravagante. Es una ofrenda que es supremamente grande. Ahora vemos que el rey David, en la Biblia vemos varios ejemplos, uno de esos es el rey David. Él tuvo la revelación de la ofrenda y cuando él quiso dar una ofrenda, porque había una gran epidemia sobre la tierra, y él dijo, tengo que dar una ofrenda a Dios, tengo que sacrificar y dar una ofrenda para que esta epidemia pare. Y cuando quiso ir a comprar el campo y dar esta ofrenda, esta persona le dijo, no es necesario, yo te doy el campo, cógelo porque tú eres el rey, yo te lo regalo. Pero ahí el rey David le dice en 2 Samuel 24:24, dice, pero el rey respondió a Arauna, que se llamaba la persona así, esto no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, o una ofrenda que nada me cueste, te lo compraré todo por su precio justo. Él dijo, quiero dar una ofrenda que me cueste, quiero dar una ofrenda que sea un sacrificio. Y él dijo, yo te lo quiero comprar porque quiero dar este sacrificio a Dios. Ahora, el rey David tenía la visión de construir un gran templo para Dios, pero Dios a través del profeta Natán le dijo, tú no vas a ser el que vas a construir el templo, sino que va a ser tu hijo Salomón. Entonces, cuando él escuchó esto, él dijo, bueno, igual tengo que dejarle a mi hijo Salomón muchos recursos. Entonces él se puso a ahorrar muchísimo y dejó muchísimos recursos para lo que Salomón construiría. Y en la moneda de hoy, o sea, lo que el rey David le dejó a Salomón, se estima que son 2.2 billones de dólares, lo que él le dejó a Salomón, porque es una ofrenda extravagante. Él dijo, si yo quiero construirle casa a Dios, quiero que sea la mejor. Entonces él le dejó esa súper ofrenda a Salomón. Ahora Salomón, cuando fue ungido rey, aún antes de hacer cualquier cosa, él dijo, lo primero que quiero hacer es darle una ofrenda extravagante a Dios. Y él fue y ofreció 1000 bueyes. Ponte a pensar, 1000 bueyes. O sea, una ofrenda gigante. Y después de que él ofreció esos 1000 bueyes, fue cuando Dios se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que tú quieras. Pero fue después de esa ofrenda extravagante. Y ahí es donde él dijo, Señor, sabiduría,
te pido que me des sabiduría. Y Dios dice que le dio una súper gran sabiduría, llegó a ser la persona más sabia de la tierra, pero también le dijo, te voy a dar riquezas y famas como ningún otro, cosas que él ni pidió. Pero fue después de esta ofrenda extravagante. Y hay una historia también en la Biblia cuando Jesús vio a esta viuda pobre ofrendando. Lucas 21, versículo 1 y 2 dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. O sea, esta viuda pobre tenía 2 centavos, 2 centavos, o sea, era la moneda de menos valor. Y Jesús se sentó a observar todos los que daban, pero dijo, esta viuda pobre dio más que todos los demás, y no en dinero, sino porque era su corazón. O sea, ella dijo, Señor, esto es lo único que yo tengo para vivir, te lo entrego. Y esta ofrenda impresionó tanto a Jesús que miren, está en la Biblia hoy. Abraham también, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac la ofrenda más grande, Dios le estaba probando y él se lo entregó a Dios y lo obedeció. O sea, un corazón generoso nace de un corazón agradecido. Siempre, un corazón generoso nace de un corazón agradecido. ¿Y saben por qué María dio esta ofrenda y este perfume tan costoso? ¿Saben por qué María dio esta ofrenda tan extravagante que impresionó a Dios? Porque si ustedes se vuelven a Juan 11, ahí nos relata la historia cuando Lázaro había muerto. Y si ustedes se ponen a ver, Lázaro, María y Marta eran muy amigos de Jesús. Y le llegaron las noticias a Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Y él dijo, wow. Bueno, después pasaron algunos días y le dijeron, ya, tu amigo Lázaro murió. Y ahí es cuando Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, después llega Jesús allá a donde estaba Marta, María, Lázaro, y ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Pero me impacta es la actitud de Jesús hacia María y Marta. Mira lo que dice Juan 11, 33 al 35, dice, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo. Señor, le respondieron. Jesús lloró. ¿Y cuál es el verso más corto de la Biblia? Jesús lloró. Ese se lo saben todos. Jesús lloró, pero me impacta que él fue empático, Jesús, y él dijo, este es mi amigo Lázaro, y lloró junto con María y con Marta. Después de esto vemos que Jesús dice que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. Entonces después de eso fue que él ya va hasta la tumba, y ahí donde está Lázaro, él con su voz de autoridad le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió y resucitó. Ahora después vemos Juan 12, que fue cuando María dio este perfume extravagante, y había pasado 1 mes después de que Dios había resucitado a su hermano Lázaro. Y cómo María no debe estar tan agradecida con Dios, con Jesús. Dijo, Jesús hizo algo increíble por mí, Jesús hizo algo sobrenatural, resucitó a mi hermano, o sea, esto no tiene precio. Y como yo no voy ni siquiera a darle este perfume que tal vez cuesta muchísimo dinero, pero ¿por qué lo hizo María? Porque tenía un corazón agradecido. O sea,
ella dio de la gratitud de su corazón. Pero yo no sé ustedes, pero yo estoy supremamente agradecida con Dios. Él es bueno, su bondad es para siempre. Gracias, tú le puedes decir gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo encontré la salvación, encontré el perdón de pecados. Eso no te lo da nadie. Y tú le dices, Señor, por eso levanto mis manos y te doy gracias, porque ese es el gozo más grande, que no se compara a riquezas, que no se compara a nada en este mundo. ¿Y cuántos han experimentado esa gracia, ese favor divino de Dios que no tiene precio? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y María experimentó eso. María experimentó la gracia, la bondad, la gratitud. Y ella dijo, ¿cómo no voy a darle al Señor esta ofrenda? Y esta ofrenda sorprendió al Maestro, sorprendió a Jesús. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Este perfume fue lo que Dios usó para ungirlo. Él fue ungido para lo que sería, lo que él iba a vivir más adelante. Él fue ungido porque él después murió en una cruz y a él lo tenían que ungir con estas especies, y no lo alcanzaron a hacer, porque si ustedes ven, ya cuando Jesús resucitó, estaba en la tumba, las mujeres llevaban especies para ungir a Jesús, pero ya no alcanzaron, porque Jesús ya había resucitado, no alcanzaron a hacerlo. Pero esto que hizo María fue 6 días antes del entierro de Jesús, y eso fue la unción, ese perfume fue lo que ungió a Jesús, el perfume de María, y es ese perfume que impresionó a Jesús. Y tenemos varias historias de lo que es dar una ofrenda extravagante. Nosotros, como les compartió mi esposo, cuando nosotros estábamos trabajando un montón en la música, íbamos mucho a Nashville, grabamos demos, estábamos, Señor, abre una puerta, tocando muchas puertas en diferentes disqueras. Por fin se abrió una gran puerta en EMI, que hoy es Capitol Records, y nos dijeron, los vamos a firmar, y nosotros celebrando. Fueron a Colombia, bueno, y ahí comenzamos todo, y nos dieron nuestro primer adelanto como artistas, y nosotros, wow, era una cantidad que para nosotros era como, wow, increíble. Y ahí nosotros dijimos, Señor, ¿qué hacemos con este dinero? Porque es como que, bueno, inviértelo en tus proyectos, en lo que vas a empezar a hacer. Pero nosotros sentimos en el corazón, da los primeros frutos, entrégaselo todo al Señor. Y nosotros, amén, Señor. Y decidimos dar esos primeros frutos totalmente, porque fue lo que Dios nos habló. Y sé que mucho de lo que hoy estamos cosechando en la música también es porque hemos dado también sin esperar nada a cambio, pero dimos esa primera gran ofrenda. También después, más adelante, estábamos en Colombia y estábamos en una reunión increíble, y Dios también nos habla y nos dicen, den $10,000. Y en ese momento nosotros, Señor, esa es una cantidad muy grande para nosotros. Estamos allá en Bogotá y lo hicimos y vimos literalmente cómo las puertas empezaron a abrir para muchas cosas a nivel personal, profesional también. Después, más adelante, vino el sueño de empezar esta iglesia, pero nosotros dijimos, Señor, queremos empezar esta iglesia y queremos empezarla muy bien, y empezamos a llamar a amigos, a compañeros financieros, empezamos a tener muchas llamadas y comentarle a las personas de este sueño, y la meta que teníamos era $200,000, y nosotros llame a un lado, llame al otro, muchas videollamadas, muchos amigos, los que menos nos esperamos,
dijeron, cuenta conmigo. Muchos de ellos se han convertido en compañeros mensuales para este ministerio, y Dios ahí también nos habla, nos dice, bueno, vendan la casa que tienen en Miami, y nosotros la vendimos, y Dios nos dice, y nosotros nunca, porque Dios te dice, no tienes que contarle a nadie lo que estás dando, lo que estás haciendo, eso es privado, pero siento que va a bendecir a algunas personas, por eso lo quiero compartir. Nunca lo habíamos contado, pero el Señor nos dice, de esa casa ustedes van a ofrendar los primeros $100,000 para comenzar esta iglesia. Y nosotros, amén, Señor. O sea, estás empezando en un lugar nuevo, estás empezando una iglesia nueva, pero ustedes como pastores van a ser el ejemplo. Y de esos 200,000, nosotros pusimos esos primeros 100,000 porque queremos ser ese ejemplo y queremos decirle a la iglesia: que somos una iglesia generosa, y empieza por nosotros, empieza por nosotros. Tampoco hemos nunca contado esto, nosotros no tuvimos salario de esta iglesia, sino que como hasta hace 4 o 5 meses, porque no hacemos nada de esto por dinero, sino que lo hacemos para levantar el nombre, exaltar el nombre de Dios en alto. Entonces todo esto siempre va a ser para la gloria de Dios. Pero que tú empieces a orar y empieces a decir: Señor, quiero dar una ofrenda extravagante, y que nosotros como latinos, eso también es mi oración, que los latinos nos veamos como las personas que siempre están pidiendo. Que hay 2 tipos de personas: el que da y el que está siempre pensando en recibir, porque siempre, tal vez uno dice, no, el americano es muy generoso, pero el latino no. Pero qué tal si tú dices: Señor, llévame a mí a tener